a la rivalidad interna que habían entre ellos. Y esa rivalidad interna tiene que ver también con nosotros los adventistas del séptimo día, como veremos más adelante. La rivalidad interna los destruyó a ellos. Sigue diciendo la cita. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y sus cubiertas y las cubiertas de sus escudos. Era un hambre atroz que estaban padeciendo. Voy a seguir con la siguiente cita, que es continuación. También dice, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que llevaban a su boca. Continuaremos leyendo. Dice que la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar un pie en tierra, la planta de su pie de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, y así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos con quien que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente, en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Página 35 y página 36. Hermanos, mi querido hermano, esto que pasó en Jerusalén no es más que un pálido reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Estamos nosotros listos para la crisis que nos espera? Noten, hermano, cómo esta cita del Espíritu de Profecía detallan con claridad la angustia por la cual pasaron los discípulos y los judíos. La angustia por la cual pasaron ellos y los problemas que tuvieron que enfrentar. Cómo tuvieron que comerse la suela de los zapatos, cómo tuvieron que comerse el cuero de sus correas, cómo tuvieron que comerse el cuero donde guardaban sus armas. El hambre, tuvieron que comerse a sus propios hijos del hambre que estaban pasando en esa situación. Y ahora, eso no es más que un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro. Sigue diciendo aquí la misma cita, dice, durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Tito tenía un interés alto en preservar el edificio del templo. El templo de Jerusalén era una de las grandes maravillas de aquella época. Era uno de los edificios más hermosos de aquella época. Y Tito estaba maravillado. Tito no quería destruir el templo. Tito llamó a Flavio Josefo para que intercediera y le hablara a los judíos para que los judíos se rindieran de tal manera que no hubiese necesidad de que el templo fuera destruido. Pero la gente no hizo caso a Josefo. Al contrario, trataron de matarlo y Tito tuvo que rescatarlo, porque por poco matan a Josefo, mientras él trataba de interceder con ellos para que ellos se rindieran. Vamos a seguir con la siguiente cita. Dice, furiosos los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Ishabod, Ishabod, la gloria de Dios se ha alejado. Esa expresión, Ishabod, Ishabod, es una expresión hebrea. Y fue la misma expresión que ocurrió cuando en la época de Samuel, en la época del sacerdote Elí, cuando ellos fueron a pelear con los filisteos que llevaron el arca de Dios a la pelea, que murieron los hijos de Elí en la batalla.
y cuando los filisteos tomaron el arca del testimonio y se apoderaron del arca del testimonio, los israelitas regresaron huyendo de la batalla, voceando, Ishabot, 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 la gloria de Dios se ha ido la gloria de Dios. Cuando en el año 70 los romanos destruyeron el templo, también dice la inspiración que se oyó la misma voz que decía, Ishabot, Ishabot, la gloria de Dios se ha ido. Para los judíos no había una cosa más grande que su templo. Ellos nunca pensaban que ese templo iba a ser destruido. Por eso se metieron, casi todos se metieron. No había espacio para caminar. El templo se llenó de judíos, porque ellos pensaban ellos decían, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Ellos no pensaban que Dios iba a destruir su propio templo. Por eso se llenaron ahí. Por eso leímos en la cita que los soldados furiosos, dice que con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. Dice también la cita, la sangre corría como agua por las gradas del templo y miles de judíos perecieron en esa ocasión. Ahora, esa masacre, hermanos, no es más que un pálido reflejo de las atrocidades que nosotros seremos testigos en un futuro no muy lejano. Sigue siendo aquí el conflicto de los siglos, en la página 40, dice, la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Así que, hermano, lo que le pasó al pueblo de Dios, a la nación de Dios, al templo de Dios, no es más que un pálido reflejo de lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios, al templo de Dios. Pero nosotros, hermanos, como a los judíos, se nos han dado instrucciones para que no nos ocurra como le ocurrió a ellos. Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos fueron obedientes a las instrucciones. Jesús le dijo, cuando vean la abominación asoladora, váyanse a los montes. A nosotros también se nos dan dos instrucciones, pero nosotros hemos hecho caso omiso a las instrucciones que se nos han dado. Y ese es el problema, y esa es la importancia de este tema. Note lo que dice la inspiración. Dice, la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ellos. Hermano, yo quisiera llamar tu atención a esta cita. Esta cita dice con claridad que la crisis se está acercando rápidamente. Y lo que le pasó al pueblo de Dios en el año 70 no es más que un